Quien habló y prácticamente dio la cara ante la situación que se está atravesando en cuanto a los servicios básicos fue el presidente de la ANDE. El de la SAP estaba presente en la se podía ver en la videoconferencia que estaba presente, pero el presidente de la Cámara ya culminó la sesión y él no dio una explicación al respecto. Lo que decía el presidente de la ANDE en torno a la exoneración total del cobro precisamente de este servicio durante estos meses, decía que iba a ser imposible porque el gasto que está haciendo Hacienda actualmente ronda unos 15 millones de dólares y esto podría aumentar a 70, decía él mismo, para hacer una exoneración total de los costos. Decía que era un poco complicado eso ante esta situación que se está atravesando y dio explicaciones al respecto. Vamos a escuchar lo que decía él mismo y después le hago un comentario más en torno a lo que mencionaba. Escuchemos. Podríamos hablar eventualmente de un error en el precio facturado por la metodología empleada. Y aquí se ha empleado una metodología de tal manera a obtener la mayor cantidad de usuarios que podrían ser exoneradas con la aplicación de la ley y el decreto correspondiente. Y nosotros tenemos ya también, señor presidente, una ley que no necesariamente, que es la ley de defensa del consumidor, que de alguna manera ya reglamenta que uno puede utilizar los promedios de los últimos 4 meses para exonerar los servicios prestados por los entes. O sea que ya tenemos una ley de defensa del consumidor que establece, creo que está en el artículo 28 o 23, si mal no recuerdo, que establece una metodología ante una determinada situación de no poder realizar las lecturas correspondientes. Entonces, no podríamos hablar de supuestas irregularidades porque realmente hemos tenido la prestación del servicio se ha realizado. Palabras entonces del presidente de la ANDE en relación a las exoneraciones que solicitaban desde el Congreso. También habló sobre la sobrefacturación, un reclamo que hacía toda la ciudadanía en general, porque ellos decían que sus facturas eran mucho más elevadas en comparación a meses anteriores. Supuestamente el presidente explica de que precautelando la salud de los que toman la medición de las tomas o de los aparatos que están en la salida de la casa, decían que en su mayoría, que son en total unos 350 funcionarios, son mayores de edad y prácticamente se suspendió el servicio de la toma de esta medida del uso de energía, lo que significó que un mes antes se facturen menos días y que el mes siguiente se facturen mucho más días. Escuchemos lo que decía en torno a esto el presidente. ¿Cuál es el origen precisamente, senador? El proceso es que cuando surge la ley de emergencia precisamente el 26 de marzo, nosotros ya no, todos los funcionarios de la ANDE ya se encontraban, digamos, con toda esta problemática de definir únicamente y mantener activos los servicios imprescindibles del servicio de energía eléctrica, que son operación de la red, mantenimiento de la red preventivo y correctivo y la atención a los reclamos. Entonces, el valor fundamental de 363 lectores, puesto que únicamente tenemos 363 para realizar la lectura de más de 1.650.000 usuarios, estos lectores, primero que muchísimos de ellos están en edad avanzada. Era muy peligroso realmente, realizar las lecturas con ellos. Algunos de ellos son personas, algunos de ellos tienen unas incapacidades limitadas. Entonces nos pareció adecuado de que tendríamos que suspender el servicio de lectura de medidores, porque estos 363 funcionarios, lectores de distribuidores, en caso de que uno de ellos que sea portador del COVID-19, podría constituirse y podría convertirse en el disparador por toda la República.
Palabras entonces del presidente de la ANDE, Javier, ante los senadores que hoy habían realizado una sesión extraordinaria para el efecto. El presidente de la ESAP nos dio detalles de la gestión que viene realizando durante esta ley de emergencia y esto fue lo que dijo justamente el presidente del otro servicio público imprescindible que es la ANDE. Los senadores, algunos hicieron algunas consultas, todos relacionados a la exoneración y a la sobrefacturación, y volvió a reiterar la explicación que justamente ahora pasábamos para todos nuestros televidentes. Así que después de esto culminó la sesión y se dio a un cuarto intermedio por unos 5 minutos, pero después ya no se emitió la señal de Cámara TV para seguir con los demás que estaban presentes en esta sesión, Javier. Bien, Susi, le cuestionaron, por ejemplo, que tengan esta cantidad de lectores de esos medidores y que ustedes efectivamente hayan suspendido que salgan a las calles. No es responsabilidad del cliente, del usuario. Además, Susi, tengo entendido que le dijeron, por ejemplo, en algunos casos el sector gastronómico no operó prácticamente y le vino o igual monto que meses pasados o inclusive superior, cuando en realidad el sector gastronómico es los restaurantes y pubs, por ejemplo, son los que tuvieron facturación cero prácticamente porque estuvieron cerrados, muy diferente a otros de comidas rápidas que sí, por ejemplo, hacían a través del delivery, Susi. Así mismo, Javier, hasta inclusive podríamos decir que la operación de estos locales era mínima porque ya como lo estás mencionando operaban con los deliveries y ese es el reclamo no solamente al sector gastronómico, a las empresas, sino también a los usuarios de hogar. Facturas que le venían 200.000, 500.000 guaraníes quizás, algunos hasta le llegaba facturas de 2 millones de guaraníes, situación que no se explica de igual manera si te facturan más días o menos días, no es un promedio que suele llegar a un hogar o a una persona que le venía una factura de 400.000 o de 500.000 guaraníes mensualmente. Así que todo esto está pendiente aún por corregir dentro de la ANDE y ellos solicitaban tranquilidad a la ciudadanía, pero esperemos finalmente que cumplan con eso y puedan resolver lo más rápido posible porque el que está intranquilo es el usuario finalmente. Para finalizar, ¿sigue vigente esta propuesta del senador Víctor Ríos de suspender el pago, de exonerar el pago por estos 3 meses durante la vigencia de estas cuarentenas obligatorias de 24 horas e inteligente a los usuarios de ANDE? Sí, él había comentado justamente esta propuesta nuevamente y lo que decía el presidente de que si bien eso se está estudiando es algo complicado de hacer por el dinero y el presupuesto que se está manejando dentro de esta ley de emergencia, pero no dio ninguna confirmación ni negación al respecto, pero sí decía que estaba aún en estudio, Javier. Gracias, Susana, muy amable, estamos de regreso en cualquier momento.